días. Son las 6 de la mañana de este martes 16 de febrero de 2016. Esta es la hora de la verdad y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. El ELN, es decir las FARC, es decir ambos, están dedicados a martirizar el país. El famoso paro armado del ELN tiene realmente paralizada Arauca y paralizadas las comunicaciones del occidente del país con el Chocó. El departamento víctima, por supuesto, es el Chocó. Chocó y Arauca paralizados. Volaron el oleoducto Cañolimón-Coveñas y el oleoducto Trasandino. Volaron otra torre, otro atentado contra el sistema eléctrico del departamento del Cesar. De manera pues que el ELN está haciendo de las suyas, atacando por todas partes, un simple cambio de brazalete. Ya no son FARC, son ELN. Las FARC hacen lo que les da la gana en Colombia. Mientras tanto, se siguen enriqueciendo fabulosamente con los ríos, a los que le sacan sin piedad el oro, convirtiéndolos en lodazales. El escrito de Salud Hernández en el tiempo sobre el río Sambingo, hay que repasarlo una y otra vez, porque ese no es ese río. Ese río es el modelo, es el ejemplo de lo que está ocurriendo con todos nuestros ríos en manos de estos salvajes. A propósito de las FARC, mandaron un comunicado, hicieron una carta abierta que desde luego no es redactada por ninguno de ellos, eso es redactado, díganme si conozco o no conozco el estilo de los abogados. Eso es redactado por abogados más o menos duchos en derecho constitucional. Puede ser un doctor Cifuentes o puede ser uno de ellos que les esté redactando esos documentos a las FARC. Eso tampoco es hecho por Álvaro Leiva, tengan la seguridad, ni por el fulano Santiago. Eso es hecho por abogados de aquí, por abogados de acá, diciendo por qué el plebiscito no sirve para nada, en lo que les asiste razón, desde luego para esperar al gobierno con una Asamblea Nacional Constituyente donde ellos tengan mayoría. Por supuesto, no se trata de convocar al pueblo a unas elecciones limpias para elegir unos constituyentes, sino de una constituyente en la que de entrada ellos tengan mayoría. Eso es lo que quieren como forma de refrendación de unos acuerdos, de manera que ellos acuerdan y ellos refrendan. Las FARC. Los fondos de paz para mejorar la imagen del gobierno. Sergio G. les hará a ustedes revelaciones estremecedoras de la manera como se están destinando fondos de paz a mejorar la imagen de Santos. Es increíble, parece mentira. Uno no lo puede creer. Y a propósito de la imagen, nueva encuesta de Jean Haas. Montserrat Fernández les contará cómo le salió al gobierno la famosa encuesta de Jean Haas, que sigue semana a semana, con la misma metodología, con la misma técnica, de manera que es perfectamente confiable esta encuesta sobre la opinión de los colombianos respecto a temas esenciales. Y como cada vez ven más afectada la imagen del gobierno y la imagen de Juanpa, entonces los fondos de paz se dedican a ver cómo logran mejorar una imagen que no tiene mejora posible. Por Dios, la imagen de Juanpa. La Guajira es un desastre, es una calamidad. La Guajira abandonada, se la robaron los políticos de la mesa, por supuesto, en los últimos 5 años se robaron lo que llegó de regalías, lo que rasparon la olla, lo que llegó por cualquier concepto, rasparon la olla.
Y entonces ahora, cuando está en semejante desastre, sale el ministro Henao, que es un artista, no para decir las cosas que hizo, sino las cosas que hará. ¡Qué maravilla! Henao hablando de las cosas que va a hacer, eso es un prodigio. Nunca tiene tiempo, ni espacio, ni posibilidad para contar qué fue lo que ya hizo. A los ministros le subieron el sueldo, y está bien que le suban el sueldo. Pero ¿por qué a una persona del salario mínimo le suben 7% y a los ministros le suben prácticamente el 9%? ¿Por qué esa desigualdad en el tratamiento? Se pregunta uno. Sur de Bolívar. Nuevos ataques, nuevas tragedias en el sur de Bolívar. Lo que es Santos, que organiza esta guerra, la organiza. Y ahí están Cepeda y la inefable Ángela Robledo, diciendo que quieren ir a San Vicente del Chucurí para establecer una mesa con los cabildantes de ese pueblo. ¿Qué tienen que ver en eso? ¿Quién los habilita? ¿Dónde están las facultades de los congresistas para ese tipo de cosas? Ir a azuzar en San Vicente del Chucurí la promoción de una guerra. Esos buses que llegaban llenos para invadir a San Vicente del Chucurí, para montar un monumento en homenaje al cura guerrillero Camilo Torres, ¿no es un desafío? ¿No es el anticipo de que el ELN vuelva a penetrar en Chucurí? Que Santos organiza la guerra, la organiza. Como parece que a Juanpa le falla la memoria, hay que refrescársela. Y se la han refrescado muy oportunamente sobre las cosas que él decía de Venezuela, destacadas, por supuesto, por su sobrino en la revista Semana. En la revista Semana de aquel tiempo sacaban lo que Santos decía de Venezuela cuando Santos era ministro de Defensa. Tanto que lo tenía que regañar y desautorizar Álvaro Uribe. Ahora él es el nuevo mejor amigo de Venezuela. Y Uribe era el hombre que nos tenía en el ostracismo, separados de nuestros vecinos. Lo que son las cosas. Un poco de memoria para Juanpa. Ha salido un cálculo, como todos los cálculos aproximados, de los costos de los incendios forestales. 476.000 millones de pesos. Y resulta que con 20.000 millones de pesos haríamos un escuadrón espectacular de aviones que ataquen los incendios forestales. Pero esa plata no existe. La que existe es la plata para comprar el Legacy de 22 millones de dólares para que doña Tutina, la esposa de Juanpa, se pueda trasladar sin contratiempo de un sitio a otro. Y el Beechcraft de 5 millones de dólares, es decir, de 15.000 millones de pesos, para los ministros. Solamente con el Beechcraft se haría o se compraría la flotilla de aviones indispensables para apagar los incendios forestales. Pero en este país somos así y sobre todo este gobierno es así. Paro cívico nacional para el 17 de marzo. Primera petición, revisión del salario mínimo. No le alcanza la plata a los trabajadores colombianos. Salario mínimo del 17 y los alimentos están subiendo sin consideración, empujados por el dólar. Y el dólar sube y sube y sube porque se acabaron los dólares, señores. Ni exportaciones, ni inversión extranjera directa, ni inversión de portafolio, se acabaron los dólares. Luego cuestan más, y al costar más, cuestan más los alimentos importados, y como importamos más de 10 millones de toneladas de alimentos al año, estamos comiendo importado. Alguien dijo que lo único de la bandeja paisa colombiano eran los huevos. Tampoco. Los huevos son transformación de maíz importado. Ni siquiera los huevos de la bandeja paisa son nacionales.
Juicio a Antonio Ledesma en Venezuela. Piden para él cárcel de 16 años por planes conspirativos. Hágame el favor, planes conspirativos. ¿Dónde los tenía? ¿Con quién los comunicó? Desde luego en nada. Era la intención, era que tenía ganas de conspirar. Las ganas no son punibles. Ese es un gobierno tiránico, como el de acá también. Como el de acá también, que tiene sus presos políticos encabezados por Luis Alfredo Ramos. Hemos hablado tantas veces del tema. Fiscal alemán confirma ataques en Colonia fueron de inmigrantes y esperan 500.000 más para este año. Alemania tiene en la inmigración, especialmente de sirios enloquecidos por la guerra, uno de sus principales problemas. Y precisamente ayer en Siria hubo 50 muertos en bombardeos. Rusia y Bashar al-Assad atacaron indiscriminadamente y le pegaron a 2 centros hospitalarios y a una escuela. 50 muertos, prácticamente todos civiles. Si acaso por ahí se encontraría algún hombre en armas. El Papa Francisco en Chiapas, el estado mexicano más abandonado, lleno de indígenas, donde hay menos practicantes de la religión católica. El Papa celebró una misa multitudinaria y pidió perdón por la marginalización en que han tenido a los indios durante siglos. Ahora la BBC, dedicada a publicar cartas de Juan Pablo II a una amiga suya académica, en unas cartas muy bonitas, muy lindas, que no tienen para nada signos de amoríos o de cosas indebidas de Juan Pablo II, pero se trata de golpear la imagen de uno de los hombres más grandes que pisó la tierra en el siglo XX. En Israel, el exministro Ehud Olmert a la cárcel por corrupción. En Israel los meten a la cárcel. Siguen pues los ataques del ELN. En Nariño asesinaron 2 policías, además de los oleoductos, además de las torres eléctricas, además del paro armado, además de la interceptación en las carreteras de Arauca y del Chocó de cualquier vehículo. Además de eso, matan policías. La cadena Marriott quiere operar el Prado de Barranquilla. El Hotel del Prado de Barranquilla es un tesoro, un verdadero tesoro cultural y artístico. Hay que salvarlo. Eso fue incautado de ellos, se incautó del Hotel del Prado, se incautó la Dirección Nacional de Estupefacientes. Por desgracia cayó en manos indelicadas, con gente de cuyos nombres no queremos acordarnos, y el Hotel del Prado ahí quedó abandonado. Hay que rescatarlo. Es un tesoro de la arquitectura nacional que hay que salvar. Y quiero darle una voz de agradecimiento muy especial a una señora distinguidísima que me trajo un regalo desde Europa, Don Quijote y Sancho. Quiero decirle a esa señora que me tocó el corazón con la imagen ecuestre de Don Quijote y Sancho Panza. 2 de mis grandes amores son esos 2 grandes personajes. Y en Hoy en la Historia recordaremos a don Gonzalo Jiménez de Quesada, muerto en un día como hoy en el año de 1579. Sin duda, el mayor de los conquistadores que llegaron a estas tierras de la Nueva Granada, con Sebastián de Belalcázar y con Jorge Robledo, probablemente siendo los 3 tan diferentes. Don Gonzalo Jiménez de Quesada, jurista, escritor, hombre de pensamiento,
que llegó a estas tierras y fundó la ciudad de Santa Fe de Bogotá. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la hora de la verdad. Saludamos la mañana, Montserrat Fernández. Pero hoy quiero abrir con la encuesta de Jan Haas, una nueva encuesta que muestra precisamente que el estado de ánimo y la confianza en el gobierno de Juan Manuel Santos está literalmente en el suelo. Yo siempre creo, en cada encuesta que yo analizo, que no puede llegar más abajo el estado de ánimo, que no puede ser peor. Y es peor en la siguiente. Miren, el 73% de los colombianos cree que el país va por mal camino. 73%. Y solo el 22% cree que va por buen camino. El presidente Juan Manuel Santos tiene una aprobación del 16%. O sea, yo no sé, yo creo que esto es histórico ya, ¿no? ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¿Con menos popularidad o no? ¿O me equivoco? Corríjame. No, ¿Ha habido algún presidente? Tal vez Samper en lo peor del proceso 8000. Sí, llegó al 16%, no sé. Tal Está vez. en unos niveles francamente terribles, ¿no? El 16% es triste, es un porcentaje muy triste. Y tiene una desaprobación que aumentó desde la última encuesta. En la anterior encuesta tenía el 63% de desaprobación, en esta tiene el 63% y venía del 57%. Es decir, aumentó varios punticos también. Su gabinete ministerial tampoco sale bien librado y aumentó su desprestigio. En la encuesta pasada tenía un 54% de desaprobación y en esta encuesta sale con el 59% de desaprobación el gabinete ministerial. Y la aprobación está como la del presidente, en el 16%. Yeah. Es decir, solo el 16% de la población aprueba la gestión del gabinete ministerial. Muy triste. El costo de vida y en concreto el precio de los alimentos sigue siendo un dolor de cabeza para los colombianos, aunque según esta encuesta tienen claro quién es el responsable del aumento en el costo de los alimentos. El 46% dice que la culpa es del gobierno. El 27% le echa la culpa al fenómeno del Niño, el 10% a la subida del dólar, el 2% responsabiliza a los intermediarios y el 2% cree que la culpa es de los comercializadores. Pero sobre la teoría de que la culpa es de los supermercados, como dijo el ministro de Agricultura, recuerdan, Aurelio Iragorri, pues muy poquito se cree en ese cuento. Solo el 22% está de acuerdo con esta afirmación, mientras que el 71% no la comparte. Dicen que eso no es verdad. El escándalo de Reficar, el 35% cree que la culpa es del actual gobierno de Juan Manuel Santos. El 23% cree que la responsabilidad es de los anteriores directivos de Ecopetrol y solo el 20% cree que la culpa es del gobierno de Álvaro Uribe, como el presidente Juan Manuel Santos manifestó en reiteradas ocasiones. Respecto al proceso de paz y la tan cacareada Paz Colombia, recuerdan, ahora ya no es Plan Colombia, sino Paz Colombia, pues no convenció. El 22% cree que la alianza con el gobierno de Estados Unidos no ayudará al posconflicto. El 51% cree que ayudará muy poco y solo el 23% cree que puede ayudar en algo. Pero lo interesante es que para los encuestados lo más importante de Paz Colombia es la lucha contra el narcotráfico. El 22% piensan que ese es el tema más importante. Le sigue el 20% que piensa que es el apoyo al proceso de paz y el 20% con el desarrollo rural. Respecto al plebiscito, el 33% votaría por el no, el 23% por el sí y el 36% no votaría. Aumentó el no, venía del 31% y ahora votaría no el 33%. Y el 67.5% de la población cree que lo acordado hasta el momento beneficia más a las FARC que a la mayoría de los colombianos, 67.5%. En fin, la encuesta es muy larga, hay muchos puntos que a lo largo del programa podríamos analizar, como el tema de la economía, que tampoco está muy optimista, pero pues fundamentalmente lo que se ve es que hay una frase que ustedes usan y que a mí me gusta mucho,
que los colombianos no tragan cuento, no se comen ese cuento y esas campañas que el gobierno hace, porque eso es lo que dicen las encuestas. Tienen muy claro los colombianos de quién es la culpa y cuál es la situación. Está muy claro, Jean Haas lo dice todo. Y este es un proceso continuo, Montserrat. Usted dice que cree que ya no puede seguir. Y no. Todas las semanas nos sorprende con que sigue el desprestigio. Y es por eso que desesperadamente ahora el gobierno está usando los recursos de los fondos para la paz para aumentar la imagen de Santos. Pero no hay derecho, por Dios, no hay derecho. Eso es un peculado por destinación. Mejorar la imagen del presidente, ¿cómo le parece? Porque los colombianos no le creen, porque no les gusta, porque lo detestan. Eso es lo cierto, eso es lo que dicen las encuestas. Por Dios, presidente Santos, oiga la voz del pueblo, que la voz del pueblo es la voz de Dios. William Calderón. Don Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es martes 16 de febrero del año 16, son las 6:25 de la mañana. Como lo ha venido repitiendo el doctor Fernando Londoño, desde este púlpito radial y sus columnas, los narcoterroristas de las FARC y el ELN son la misma narcoguerra pero con distinta guasca. Fueron resucitados por el camarada bolivariano Juanpa, el sátrapa colombiano, en la celebración de los 50 años de la caída en combate del guerrillero del Chicó, Camilo Torres Restrepo, quien con el alias de Argemiro venía siendo dirigido por el comandante terrorista Fabio Vázquez Castaño, quien lo puso como carne de cañón frente a las fuerzas regulares de nuestro Ejército Nacional. Para conmemorar este hecho, los ecocidas del ELN volaron ayer 2 oleoductos, el Trasandino y Cañolimón. Quemaron buses en la carretera a Ocaña. Incomunicaron al Chocó con Antioquia y Risaralda, Pueblo Rico Tadó y Sur y además en Puerto Echeverri. Volaron un puente en Gamarra, Cesar. Mantienen paralizado el departamento de Arauca y con las mismas consignas de las FARC, pero con escarapelas del ELN. Así el gobierno del discípulo del cura guerrillero salga en su defensa diciendo que los narcoterroristas de las FARC no estaban uniformados de rojinegros, que sus brazaletes pertenecían a los mismos helenos. La guerra continúa. Doctor Londoño, los mismos con las mismas. Y Juanpa ya nos metió en varias guerras. Nos tiene metidos en un poco de guerras, Juanpa, y parece pues que ese es el propósito. Dicen que se de ello. Entonces, como Juanpa no tiene ninguna ganas de que aquí haya paz, habla de la paz todos los días. Y cuentan, William, que se reunieron los comandantes de fuerzas y el director de la policía en Palacio con Santos y le dijeron que habían logrado impedir el 95% de los actos terroristas del ELN. ¿Qué tal que no los hubieran impedido? Esto es el colmo, esto es el colmo. No les da guayabo. Cañolimón Coveñas, el oleoducto Trasandino, matan 2 policías en Nariño, tienen paralizada Arauca, tienen paralizado el Chocó, acaban con las redes eléctricas en el Cesar, vuelan puentes en el Cesar, y entonces el parte es que lograron evitar el 95% de los atentados terroristas. Queman buses en Ocaña. Por eso, sí, queman buses en Ocaña, en el Chocó, atacan escuelitas llenas de niños y
lograron impedir el 95% de los atentados. Por Dios, comandantes, sean serios, sean serios. Lo que les estamos reclamando es que esto se les salió de las manos y que el ELN o las FARC o ambos juntos y juntos con las Bakrin probablemente se tomaron este país. Y mire, ni hablar de lo que pasa en el Catatumbo, William. Del Catatumbo no volvió a hablar nadie. Lo de Brookman Master. Tierra de ellos, tierra de ellos. Y en la frontera con el Ecuador, tierra de ellos. Hacen lo que les da la gana. Al país se lo tomaron. Y no se le olvide el artículo de Salud Hernández sobre el río. Claro. Sobre el río. Es un río cualquiera de Colombia. Eso es sencillamente dramático, dramático. Están acabando con los ríos, con las montañas, con las carreteras, con los oleoductos, con todo. Y Juanpa ahí haciendo fanfarronadas y contratando con fondos para la paz programas a ver si le rescatan su imagen popular. No hay derecho. No hay derecho. Ángela. Doctor Londoño, muy buenos días y muy buenos días para todos nuestros oyentes. Y bueno, hoy el mundo amanece con una noticia que todavía los medios de comunicación están tratando de digerir, y es que los ministros de petróleo de Rusia, Arabia Saudita, Venezuela y Qatar acordaron ayer, martes en Doha, capital de Qatar, congelar los niveles de producción de barriles de crudo a enero del 2016 para evitar el exceso de oferta en el mercado que hunde los precios de petróleo. Y es que en las últimas semanas se habían escuchado voces discordantes sobre la posibilidad de un acuerdo para reducir los bombeos de crudo y así estabilizar el mercado de petróleo, en el que la sobreoferta ha hecho estragos sobre los precios. ¿Y en qué contexto se toma esta decisión, doctor Londoño? Ha pasado más de un año desde que la OPEP decidió no recortar la producción para aumentar los precios, y en este año el precio del petróleo ha caído en más del 70%. La oferta sigue siendo superior a la demanda, e incluso la semana pasada Goldman Sachs había afirmado que con este panorama los precios podrían llegar incluso a ubicarse por debajo de los $20 el barril. Y la caída del precio, doctor Londoño, se debe principalmente a un exceso de oferta que las principales economías mundiales, en particular China, no están absorbiendo por la desaceleración del crecimiento económico. Y para encarar una disminución de la producción en aras de defender el precio, Arabia Saudita exigía la cooperación de los productores no pertenecientes a la OPEP, en particular Rusia. Y así se ha realizado este acuerdo en este contexto. ¿Y qué pasará, doctor Londoño? ¿Qué impacto tendrá esta decisión en los mercados? Pues como la noticia es tan reciente, hay todavía muchos analistas económicos debaten fuertemente en redes sociales qué impacto tendrá esta decisión en los mercados. Y una de las posiciones, por ejemplo, expresada, doctor Londoño, por analistas como Andrés Mejía, apuntan a que esta medida no necesariamente ayudará a subir los precios, pero sí evitará en alguna medida que sigan cayendo. Según esta tesis, la medida es una medida para estabilizar precios, pero estos seguirán siendo bajos mientras la demanda no aumente. Y bueno, habrá que estar muy pendientes del impacto de esta decisión en los mercados y en especial en el mercado colombiano. Es que, Ángela, si logran detener ahí el aumento de producción, pues los precios se quedan estáticos salvo que haya una mayor demanda, y no hay mayor demanda en ninguna parte. Y no están contando con grandes productores como los Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, eso, como dicen por ahí algunos, es un saludo a la bandera. Es decir, uno de esos actos inútiles para dejar constancia de que alguna cosa quisieron hacer. Congelan la producción en un determinado nivel, el de enero del 2016, y no la aumentan. Obviamente, de parte de Venezuela es una pantomima, porque Venezuela no puede producir más. Venezuela produce lo que puede producir. La producción petrolera en Venezuela se acabó. Pero, pues, entonces ahí le dan un respirito a Maduro. Arabia Saudita y Qatar, grandes productores. ¿Qué pasa con Kuwait? ¿Qué pasa con Irak? ¿Qué pasa con Irán? ¿Qué pasa con los Estados Unidos? Me parece muy poco. Mucho ruido y pocas nueces. Es lo que me parece. Ya se verá.
Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Pues abrimos la mañana con una investigación que hemos venido adelantando en la hora de la verdad a los contratos del Fondo de Paz y más precisamente a los contratos celebrados con Sístole S.A., una empresa que ha empezado a sonar mucho desde el año pasado, digamos que la teníamos en nuestro radar. Hay quienes decían que era una empresa en la que estaba involucrado como socio un hermano del presidente Santos. Eso lo investigamos, no lo pudimos demostrar. Digamos que la evidencia que tenemos no nos muestra que tenga nada que ver con un familiar del presidente Santos. Lo que sí es cierto es que Sístole ha celebrado 3 contratos con el Fondo de Paz. Recordemos, doctor Londoño, que el Fondo de Paz se creó en el año de 1997 y su objetivo es aunar los esfuerzos encaminados a fomentar la reincorporación a la vida civil de grupos alzados en armas que demuestren su voluntad de incorporarse a la vida civil mediante su desmovilización y la dejación de armas. Desde el Fondo de Paz se maneja todo el tema del proceso de paz con las FARC en Cuba. Entonces, con Sístole se han celebrado 3 contratos, doctor Londoño. Uno en el año 2014, en septiembre, tuvo un valor inicial de 812 millones de pesos, después fue adicionado en 156 millones de pesos y se ejecutó en 2 meses y medio. El segundo, que es el más llamativo, en donde tenemos las pruebas que les vamos a contar a continuación, se celebró el 17 de diciembre de 2014, 2 días después de que se hubiese terminado el primer contrato. Tuvo un valor inicial de 2.233 millones de pesos y casi 6 meses después se adicionó en otros 1.218 millones de pesos para un total de 3.451 millones de pesos. ¿Para qué era el contrato? Para manejar las estrategias digitales de la paz. Digamos que todo el tema de lo que sucede con el proceso de paz en Cuba, digamos, darle bombo a lo que allí ocurre, manejar las crisis a través de las redes sociales. Y bueno, digamos que hasta ahí pues no hay nada raro, todo giraba en torno a la paz y a las estrategias pues que el contratista debía adelantar para dar a conocer las bondades de esa negociación que se adelanta en Cuba. Lo cierto es que Sístole terminó haciendo tareas muy distintas al tema de la paz. Adelantó actividades tendientes a manejar la crisis generada por la venta de Isagen, por ejemplo. En el marco de este contrato, Sístole hizo difusión a través de las redes sociales de los argumentos esgrimidos en la plenaria del Senado a favor de la venta de Isagen. Esto dentro del contrato. Esa es solo una muestra de lo que terminó haciendo el contratista pagado con recursos para la paz. También adelantó, por ejemplo, una campaña en materia económica sobre la devaluación, brindó apoyo a la campaña de la ley anticontrabando, difundió mensajes con la etiqueta Atención Frontera en medio de la crisis binacional con Venezuela. Pero también ayudó a apagar incendios, ayudó a enfrentar la crisis del Ministerio de Educación ante el paro nacional. Sístole difundió mensajes dirigidos hacia los docentes para atajar esa crisis. Hizo lo mismo con sectores de transporte y minería en un intento por calmar las aguas. También el programa Serpilo Paga tuvo su paloma en este contrato de la paz a través de la difusión de mensajes y la elaboración de un video sobre ese programa. También se adelantó la campaña Trabajo sin Palancas, se le dio bombo a la eliminación de la visa Schengen para los colombianos, se financiaron decenas de videos del presidente Santos en sus tareas cotidianas, entrega de obras en el eje cafetero, en San Andrés, en Buenaventura, en Cundinamarca, en Quindío, entrega de viviendas en Jamundí, en Valle, también otras en La Guajira. La lista es larguísima, la vamos a poner en nuestra página de internet. Incluso con los fondos de la paz, es que aquí es donde está el quid del asunto. Con los fondos de la paz se financió la producción de un video de la visita de Jorge Andrés Ricardo a la Casa de Nariño. ¿Quién es Jorge Andrés Ricardo? Es el seguidor número 4 millones de la cuenta de Twitter de Presidencia. Una pendejada y algo que no tiene nada que ver con la paz. Pues así, el gobierno, digamos que Sístole, ayudó en
en unas estrategias pues que no tienen nada que ver con la paz, la difusión en la entrega de dotación del Hospital de Kennedy en Bogotá, la firma de contratos de las 4G, los informes de gobierno en Salgar, en Cali, en Antioquia, en San Andrés, todo esto con los recursos de la paz, la inauguración del embalse en Bucaramanga, la campaña contra el chikungunya a través de las redes sociales, las microruedas de empleo en varios municipios del país y la tan cacareada segunda versión del plan para el impulso a la productividad y el empleo conocido como el PIPE 2.0. Así las cosas, de 17 actividades que se desarrollaron por Sístole para neutralizar ataques y atender las crisis del gobierno, 10 de ellas corresponden a temas que no se relacionan en nada con el objeto del Fondo de Programas Especiales para la Paz. Igual ocurre con el 65% de los productos entregables que no tienen nada que ver con el tema de la paz. Creación de hashtags como Yo Amo Internet, Legal App, creación de piezas que fueron publicadas como Free Press en El Tiempo, en El Espectador, en La República, en la revista Dinero, en fin. Un equipo de 18 personas de Sístole trabajando en este contrato. El objetivo final del equipo, como consta en un organigrama que presenta el contratista al final de la ejecución del mismo, es recuperar la confianza en el presidente y su gobierno. Es la situación, es el contrato de Sístole con el Fondo de Paz. ¿Se desviaron los recursos? Es la pregunta que queda. ¿Hay peculado? Es la pregunta que queda. Lo cierto, doctor Londoño, es que pues vemos que se cumplieron muchísimas tareas que nada tienen que ver con el tema de la paz. Para recuperar la imagen del presidente Santos. Esa es propaganda estilo Goebbels, esa es propaganda de las dictaduras. Propaganda barata, mala propaganda. Pero para recuperar la imagen del presidente, hágame el favor, que va a hacer una obra que inaugura obra no sé dónde, dice que en el Viejo Caldas. ¿Qué obras hay allá? Ninguna. Eso está abandonado, pero no importa. ¿Eso qué tiene que ver con la paz? La visa Schengen. La visa Schengen, ¿qué tiene que ver con el tema de la paz? ¿Qué tiene que ver con el tema de la paz? Desviación de recursos. Eso se llama peculado por apropiación indebida. Si aquí hubiera fiscal, ya tendría a la gente de Sístole y a Sergio Jaramillo, que hace el contrato, ya los tendría rindiendo declaraciones y con medida de aseguramiento. Peculado. Sergio Jaramillo es un peculador. Está cogiendo los fondos para la paz que utiliza pues en esos viajecitos de los aviones y eso tiene 1000 discusiones, pero esto otro no tiene discusión ninguna. Una desviación de recursos. El señor Sergio Jaramillo es un delincuente. Está tomando recursos para la paz y los está dedicando a mejorar la imagen del presidente Santos. Si eso no es un peculado, ¿qué será un peculado?